Elías, un gran profeta de Dios que la escritura nos deja registrado precisamente en Primero de Reyes, capítulo 19. Quiero que veamos cómo este hombre de Dios, este profeta de Dios pasó y también deja la escritura cómo él pasó por la depresión, cómo este gran hombre de Dios pasó por el temor y por medio de la experiencia suya que nosotros podamos aprender qué hacer, cómo reaccionar en los momentos difíciles de nuestra vida. El Primera de Reyes, capítulo 19, leo el versículo 1 y el versículo 2. Dice, Acab vio a Jezabel. Acab era el esposo de esta mujer malvada Jezabel, y le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como uno de ellos. Qué tremendo lío en el que se había metido el profeta de Dios, el profeta Elías. Pero antes de comenzar a investigar o analizar, a ver juntas qué es lo que sucedió en este momento de la vida de Elías, yo quiero que vayamos un poquito más atrás en el capítulo 18. Por el tiempo se los voy a narrar, pero ustedes lo pueden leer en su casa. En el capítulo 18 estaba este profeta de Dios juntamente con 400 profetas falsos de Baal, que eran donde pertenecía precisamente Acab, el rey Acab con su mujer Jezabel. Ellos estaban retando al profeta de Dios, Elías, y le estaban diciendo, si tú tienes un Dios verdadero, tiene que comprobarlo. Y si nosotros, Baal es el Dios verdadero, también vamos a comprobarlo. Así es que viene Elías y él dice, vamos a hacer un altar, vamos a poner holocausto, vamos a hacer un surco o una... ¿Sí entienden lo que es surco? Sí. Vamos a hacer un surco alrededor del altar y ahí vamos a echar agua. Y vamos a orar, y lo mismo van a hacer los profetas de Baal. Vamos a orar y vamos a pedirle que descienda fuego del cielo. Y el Dios que cumpla nuestra oración, ese va a ser el Dios verdadero. Así es que, como ustedes saben la historia, los profetas de Baal comenzaron a clamar y a clamar a Baal, pero nunca el fuego cayó sobre el holocausto de ellos. Pero cuando viene Elías y comienza a orar a Dios, inmediatamente fuego del cielo cae, consume el holocausto y el agua que estaba alrededor fue absorbida también por el fuego. Pero no solamente ese milagro hizo Elías, sino que viene y después se vuelve donde están todos los 400 profetas mentirosos de Baal, los agarra a todos, se los lleva a un lugar y los degolla a los 450 profetas. Pero luego después viene Elías y se va al monte y comienza a orar a Dios, a clamar a Dios por un segundo milagro en el mismo día. En esta nación tenía 3 años y medio que no llovía. Pues Elías sube y comienza y le dice, Señor, mándate tu lluvia sobre esta nación. Tanto clamó Elías que de repente mandó a su siervo y le dice, ¿qué ves? Veo a lo lejos una pequeña nube que viene con agua. Y Elías baja corriendo y Acab agarra el carro y se va corriendo para decirle al pueblo que la lluvia venía. Pero Acab, lleno del poder y la unción de Dios, corre más rápido que el carro donde Acab iba. Ese día fue milagro tras milagro tras milagro. Elías corre más rápido que el carro del rey y llega a la ciudad y da las buenas que Dios iba a enviar la lluvia a ese lugar. Cualquiera puede decir hasta esta altura, Elías estaba feliz diciendo, wow, todo lo que yo oro a Dios, Dios lo cumple. Todo lo que yo le pido a Dios, Dios lo hace. Elías estaba probablemente feliz hasta este momento. Pero luego, después de todo lo que había sucedido,
entra el versículo 1 del capítulo 19. Cuando Acab llega donde su mujer mala igual que él y le dice todo lo que Elías había hecho, todos los milagros que por medio de este hombre habían sucedido. Viene Jezabel y se molesta, se disgusta y dice: díganle a Elías que mañana a esta hora yo voy a tener su vida delante de mí como los 450 profetas que mató este hombre. Elías comenzó a temer por su vida. Elías comenzó, después de la fatiga de todo un día de degollar 450 hombres, orar para que fuego cayera, orar para que las fuentes de los cielos fueran abiertas, correr 6.21 millas para llegar antes que Acab. Todo eso lo tenía agotado, cansado. Y muchas veces, mis amadas hermanas, viene el desánimo, viene el temor a nuestras vidas cuando estamos cansadas. Trabajamos y trabajamos, nos fatigamos y de repente vemos que el sueldo no nos va a alcanzar para cubrir el mes. Cuando comenzamos a fatigarnos físicamente y aún espiritualmente, viene y el desánimo encuentra cabida en nuestra mente, en nuestro corazón y hasta en nuestro cuerpo. Así estaba el profeta. Después de haber hecho milagros preciosos y portentosos de parte de Dios, viene la fatiga sobre su cuerpo y él teme por su vida. Dice en el versículo 3, viendo pues, estamos hablando de Elías, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Eso es lo que muchas veces nosotras hacemos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, lo primero que todos hacemos es huir. Lo primero que queremos hacer es escapar del problema. Elías, el gran hombre de Dios, agarró sus cosas y comenzó a huir del lugar donde Jezabel vivía para que no lo alcanzara y lo matara. Él se fue, él huye de ese lugar. Mis amadas hermanas, nosotras tenemos que tomar fuerzas en el Señor. Tenemos que cobrar ánimo y no podemos huir del problema. Dios nos ha dado, nos ha dejado su Santo Espíritu dentro de nosotros para que nos dé fuerza, para que nos anime. Dice la Escritura, hubiera yo desmayado, dice el salmista David, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Mis amadas hermanas, no podemos dejar que el temor, la duda comiencen a invadir nuestras vidas en el momento difícil. Nosotros tenemos que guardar nuestra mente y nuestro corazón cuando la adversidad llega a nosotros. Tenemos que enfocarnos en Dios, en el lugar correcto. Tenemos que ir y tomar fuerzas en Él. Ya no podemos seguir huyendo de los problemas. Los problemas van a venir y van a seguir viniendo, y aunque tú trates de detenerlos, no vas a poder. El problema va a venir a tu vida, pero la diferencia va a ser tu reacción ante la circunstancia difícil. No puedes huir más, no puedes decir aquí ya todo se acabó, aquí ya no hay nada más que hacer. Tú tienes tus rodillas, tu oración, tú tienes al Dios que sostiene el universo entero para que puedas confiarle a Él tu situación difícil. ¿Cuál puede ser tu situación difícil? Solo Dios y tú la conoces, pero no huyas más del problema. Elías huyó, Elías se fue a Beerseba y ahí deja a su criado, pero dice el versículo 4, después que él se fue y huyó de ahí, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro ejemplo muy claro de lo que nos sucede en nuestras vidas. Vamos, huimos de las adversidades y lo que estamos haciendo es metiéndonos aún más en un desierto.
Pero dice el Salmo 95 y el versículo 4 y 5, dice que las manos de Dios formaron la tierra seca, mis amadas hermanas. El desierto en la escritura nos habla precisamente de circunstancias difíciles. Ustedes saben que el pueblo de Israel, Dios permitió que ellos entraran al desierto por un periodo de 40 años. Dios permite el desierto en la vida de todos sus hijos, no para matarlos, sino para mostrarles su poder, para mostrarles su gloria, para mostrarles que Él es el que domina toda circunstancia. Amén. El pueblo de Dios por 40 años en el desierto, el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios. No le tengamos miedo al desierto. No le tengamos miedo a las circunstancias difíciles. Dios dice en su palabra, ¿qué es el hombre para que lo visites? Dice, y el Hijo del Hombre para que lo pruebes todas las mañanas. Mis amadas hermanas, déjenme decirle esto. Y probablemente alguien diga, ay, no, hombre, me está echando más leña sobre el fuego que ya tengo. Pero déjenme decirle que nacimos para ser probados. Dios te tiene en esta tierra con un propósito y uno de ellos es probar tu vida. Las pruebas te hacen más fuerte, las pruebas te hacen resistente, las pruebas te ayudan a conocer quién es Dios. El pueblo de Dios no solamente debe de vivir en bendición tras bendición y bendición. Hay mucha gente que muchas veces dice, ay, tengo un problema en mi vida. Dios ya se olvidó de mí. Tengo una circunstancia difícil. Dios ya no me ama. Uno muchas veces, y el enemigo que le ayuda también a la mente nuestra, cuando vienen las adversidades, comenzamos a pensar, Dios ya no me quiere, Dios me abandonó, Dios me dejó. Y eso no solo nos sucede a nosotros, también el profeta Elías se va, huye del lugar, se va para el desierto, caminó todo un día por el desierto y de repente llega a un lugar y en el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, o sea de este árbol, le pareció al ciprés ahora en día, debajo del enebro se quedó dormido. Cuando estás en circunstancias difíciles, ¿qué es lo primero que te dan ganas de hacer? Dormir, olvidarte, salir de la realidad. Y eso es normal, es común. Por eso es que la escritura también lo deja registrado, para que nosotros tomemos ánimo, tomemos aliento y nos enfoquemos en la meta y en el lugar correcto. No es necesario que mantengámonos viendo la tormenta. ¿Se recuerdan cuando Pedro subió a la barca con el Señor Jesús? Él comenzó a caminar, Pedro comenzó a caminar en las aguas. Nadie ha podido hacer eso hasta el día de hoy. Pero Pedro sí caminó en las aguas. De repente él comenzó a ver el viento a su alrededor y comenzó a hundirse. No tenemos por qué ver el viento. Es más, el viento ni siquiera se puede ver. Se puede sentir, pero no se puede ver. Y así son las adversidades en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos en desánimo y en depresión decimos y pensamos lo peor. Decimos, no, aquí se terminó todo, aquí ya no hay salida, aquí ya no hay más nada que hacer. Pero es tu mente que está trayendo advertencias y avisos equivocados a tu vida. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, buscar las promesas que Dios tiene para nosotros y cobrar ánimo, cobrar aliento. Pero Elías se fue y se durmió ahí. No solamente huyó, no solamente fue al desierto, sino que se duerme para olvidarse de todo. Pero ¿sabes qué, mi amada hermana? Dice el Salmo 139, ese salmo me encanta muchísimo. Dice el Salmo 139 y el versículo 13, si no me equivoco, Salmo 139. Y el verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar. No hay lugar donde nosotros podamos ir, escondernos, huir, donde la mano de Dios no pueda alcanzarnos,
donde la voz de Dios no pueda hablarnos. No hay lugar donde tú te metas donde la poderosa mano de Dios no te levante. Luego dice el versículo 8, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mi amada hermana, la circunstancia difícil que estás atravesando o que vas a atravesar en el futuro o las que ya has pasado, ahí ha estado el Señor contigo. Pero Dios nos permite que atravesemos el desierto para mostrarnos quién es Él, para mostrarnos su poder y su gloria. En ese momento que estamos en el desierto tenemos que aprender a confiar en Él. Si viviéramos de bendición en bendición y todo fuera en abundancia y tuviéramos dinero por todos los bancos alrededor del mundo, no necesitáramos de Dios. No viéramos que Él es Jehová Jireh, no lo conociéramos como el Dios que provee. Por eso es que Dios muchas veces nos permite pasar por circunstancias difíciles, para que sepamos que Él nos puede sacar. Por eso atravesamos enfermedades, para que sepamos que Él es el Jehová que nos puede sanar. Dios nos permite la dificultad, el desierto y la adversidad, no porque Él es malo, ni porque se complace en vernos a nosotros sufrir. Dios nos permite este momento para que lo conozcamos más a Él, para que estemos delante de su presencia y lo conozcamos lo que Él es. Dice Jeremías 9, 23 y 24, dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dios desea ser conocido, Dios desea ser entendido por nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros conocer a Dios? ¿Queremos entender por qué Dios actúa de la manera que actúa? Mis amadas hermanas, Dios nos está probando todos los días de nuestra vida para ver cómo salimos. Si lo aprobamos o Dios dice, cheque, lo va a volver a pasar de aquí dentro de unos 3 años, va a volver a pasar el examen porque no lo aprobó. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Él es un Padre bueno y Él quiere darte mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Pero tenemos nosotros que saber y tener bien claro, las circunstancias difíciles nos ayudan a fortalecernos, a conocerlo más a Él. Así es que tenemos a Elías durmiendo, preocupado, huyendo y en el desierto. Pero luego dice el versículo 5, dice que un ángel le tocó. ¿Ves? Ahí está Dios en las circunstancias difíciles. Ahí Dios envía a sus ángeles. Ahí Dios envía a quien nos va a fortalecer y nos va a sostener. Dice que llega el ángel y toca a Elías y le dice, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Miren qué lindo es Dios. Como les decía al principio, qué paciencia la que Dios nos tiene. Le manda un ángel para que le dé de tomar, para que le dé de comer. Viene Elías, se levanta, come, bebe y después sigue en su desánimo y sigue con su temor. No somos fáciles para con Dios, pero ¿saben qué? Dios no se impacienta con nosotros. Dios no dice, no, ya no quiero hacer nada más contigo, mejor voy a buscar a otro. No, Dios tiene paciencia y espera, insiste, aguarda. Y luego en el versículo siguiente dice, entonces dice, y volviendo el ángel por segunda vez, y que conste que esta vez cuando el ángel alimenta a Elías, era la segunda vez que
Elías era alimentado por Dios. La primera vez lo encontramos en el capítulo 17. Cuando Elías va y se está solo también en un desierto, Dios viene y manda cuervos a que le lleven de comer. Imagínense el cuidado de Dios para sus santos, para sus hijos, para sus amados. Él es un Padre bueno. Dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará lo que nosotros le pedimos. Viene Elías entonces y sigue durmiendo, y dice el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Qué lindo es nuestro Dios. Nos deja descansar, nos deja, nos alimenta, nos sostiene, pero Él nos dice: ok, estás listo, agarraste fuercecita, levántate y sigue caminando, porque tu obra no ha terminado, tu llamamiento no ha terminado todavía. Y dice el versículo 8: y se levantó pues, y comió y bebió, y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y óigame, esto es lo increíble y es la obstinación del ser humano. Elías huye, Elías se va al desierto, Elías se duerme, Dios lo sustenta, y de repente en el verso 9, y va Elías después de camino de 40 días, llega al monte de Dios. ¿Y qué va a hacer? A buscar el rostro de Dios, porque ya había visto cómo Dios lo sustentó. No, va al monte de Dios y se mete en una cueva. Imagínense qué increíble. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. La gente dice: ya no veo lo recio, sino lo tupido de la tormenta. Es depresión tras depresión, desánimo tras desánimo. Ahora viene Elías y en el monte de Dios viene y se mete en una cueva. Sigue Elías en su depresión y dice, y ahí, el verso 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, siguió durmiendo. Dios es bueno. La depresión más grande de una persona, Dios envía su Santo Espíritu a que levante a la persona de esa depresión. Nadie puede ganarle a Dios, ni por más malo, ni por más deprimido que esté una persona. Dios ahí nos sustentará. Entonces dice que él se durmió toda la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Miren qué lindo es Dios. Dios sabía, mis amados hermanos, que hay imposible para Dios. Él sabía por qué estaba Elías ahí. Sabía la condición de Elías. Igual que también conoce tu situación. Dios te dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué tienes temor? ¿De qué tienes temor? Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire lo que dice Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo duro de la depresión. Eso es lo difícil cuando tenemos un adversario como el que tenemos, que es Satanás. Satanás viene a mentirnos porque él es el padre de la mentira. Satanás viene a hablarte cosas falsas, cosas negativas, cosas inciertas. Elías dice: solo yo he quedado, y no es así. El versículo 18 dice que Dios se había reservado a 7,000 profetas más que no habían doblado sus rodillas. Pero en medio de la depresión el enemigo viene y comienza a susurrarte mentiras. Y te dices: de aquí ya no vas a salir, hasta aquí llegaste, hasta aquí todo se terminó, aquí todo quedó atrás, olvídalo. Como decía la hermana en su testimonio, ya no hay solución, sepárate, divórciate de tu marido. Muchos hogares se desintegran porque el diablo nos mete mentiras en la mente y nos dice: este hombre ya no va a cambiar.
Y ese es el problema de muchas mujeres que quieren que sus maridos cambien primero y ellas no cambian. Cambia tú si quieres ver la diferencia en tu marido. Pero Dios es bueno y todavía viene y sigue hablando con Elías. Y le dice, ok. Y le dice Dios en el versículo 11, sal fuera. Qué hermoso es Dios. Cómo se rebaja el nivel de un ser humano nuestro Dios. Viene y Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Mi amada hermana, Dios no se va a meter a tu cueva a hablarte. Tú tienes que salir de la cueva para hablar con Dios. No debemos de orar hasta que Dios nos hable. Debemos de orar hasta que nosotros oigamos a Dios. Nosotros muchas veces decimos, Señor, responde. Un día, 2 días, 3 días, una semana. Dios ya no me respondió. No, Dios ya no me ama. Dios se olvidó de mí. Dios ya no me quiere. Y nos vamos y comenzamos a buscar ayudas en otros lugares. Una de las claves para vencer el desánimo y el temor es esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Y el capítulo 40 de los Salmos que el Señor le dio a Mabelita es muy clave. El salmista David decía, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. No podemos esperar pacientemente. Nosotros le decimos, Dios, dame paciencia, pero dámela ya. Así somos. Queremos que todo sea instantáneo, así como todo lo tenemos instantáneo ahora en día. Pero Dios no es así. Dios no es vanguardista, por decirlo de esa manera. Dios tiene su tiempo. Dios espera. Dios dice, voy a hacerte esperar para ver cómo reaccionas tú, para ver si me aprendes a conocer en el tiempo difícil. Así es que una de las claves para salir del desánimo y de la depresión es esperar en Dios. Aprender a esperar en Él. Y dice el Salmo 27, 13 y 14... ¿Qué dice este salmo tan bonito también? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esperar es difícil, pero se puede. Y es el lugar más seguro. Muchas veces nosotros decimos como Abraham, vamos a ayudarle a Dios. Traigan a Agar, traigan a esta mujer esclava y queremos ayudarle a Dios porque Dios le había prometido un hijo. Mas sin embargo Dios dice, no es así. Me voy a sentar y yo voy a esperar, dice Dios, para que tú termines con tu plan y luego yo voy a echar a funcionar mi plan que es perfecto, dice Dios. Necesitamos aprender a esperar en Dios. En segundo lugar, necesitamos alegrarnos en Dios. Y este es el punto difícil que cualquiera puede decir, no, discúlpeme, pero nadie se puede alegrar cuando le acaban de decir que tiene cáncer. Nadie se puede alegrar cuando le acaban de decir que tiene una enfermedad terminal o que su hijo está enfermo. Nadie se puede alegrar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ir a la fuente correcta. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, Dios mismo es la fuente que nos sustenta. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, mire lo que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuando estemos en el desánimo como Elías, cuando estemos con el temor, con la tristeza, con la frustración, vayamos a buscar la palabra de Dios. Pidámosle a Dios esa palabra que sale de su boca, que nos puede sustentar. Necesitamos alegrarnos. Dice la Escritura, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Saben lo que sucede cuando nosotros nos alegramos en medio de las circunstancias difíciles? El diablo se confunde.
El enemigo no entiende y dice, wow, ¿y por qué está alegre en medio de la circunstancia difícil? Confundimos al enemigo cuando nos mantenemos alegres. Pongamos alabanzas, adoremos a Dios y cuando las lágrimas quieran salir, que salgan, pero que tus lágrimas se conviertan en gozo, en risa, para que puedas sustentarte en el tiempo difícil. Y en último lugar, tenemos que aprender a obedecerle a Dios. Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, salte de ahí. ¿Y qué dice luego los versículos? Estamos en el versículo 11. Dios le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Ve cómo Dios muestra su poder en las circunstancias difíciles? Elías estaba viendo eso desde adentro de la cueva, pero lo estaba viendo. Dice, vio un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero luego dice, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Estos versos, mis amadas hermanas, lo que nos muestran es que muchas veces nosotros tenemos una idea preconcebida acerca de Dios. Y Dios es soberano, Dios se mueve y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso es soberano y por eso es que está arriba sentado en su trono. Nosotros no podemos decirle, Señor, te muestras en el viento fuerte y aquí te voy a oír. Porque Dios va a decir, no quiero hablarte por medio del viento fuerte. Y tú le dices, Señor, aquel día me hablaste en medio del terremoto, háblame otra vez en medio del terremoto. Y Dios te va a decir, no quiero hablarte por medio del terremoto. Y tú le vas a decir, ay Señor, pero en el fuego sí. Yo sé que en el fuego tú me vas a hablar. Y Dios te va a decir, no quiero ahora hablarte por el fuego. Y esto lo que nos muestra es que nadie puede meter en una caja a Dios y decir, si usted hace 10 ayunos y 3 Padres Nuestros, usted se va a sanar. No, Dios no funciona así. Él funciona como Él quiere. En esta ocasión, Él se le mostró a Elías y le dijo, en el silbo apacible, en aquella calma y en aquel silbo delicado, entonces Dios le habló. Y cuando oyó Elías oyó el silbo apacible, dice, cubrió su rostro con sus manos, oiga, y salió de la cueva y se puso a la puerta de esa cueva. Y aquí vino a él la voz de Dios. ¿Ves, mis amada hermana? ¿Ves cómo Dios te va a hablar y Dios quiere hablarte, pero Dios no se va a meter a la cueva contigo? Tú tienes que salir de la cueva para que Dios te hable. Si quieres oír a Dios, deja de conmiserarte. Deja de decir, pobrecito yo, nadie me quiere. Ay, cómo sufro yo. No, deja que Dios te respalde. Deja que Dios te sostenga. Deja que Dios hable por ti. Yo recuerdo hace muchos años atrás estaba pasando una situación difícil con una hermana. Estábamos teniendo unas dificultades y ella hizo algo en contra de mí y yo molesta. Yo dije, ya sé, cuando yo llegue a la iglesia yo voy a ir a hablar con ella y le voy a decir esto y esto y esto. Y mientras yo iba de camino para la iglesia, Dios me habló y me dijo, ¿quieres que yo te defienda o quieres tú defenderte por tú misma? Wow, dije yo, no Señor, yo quiero que tú me defiendas. Yo saco mis manos de este asunto y sé tú quien se glorifique. Y realmente Dios así lo hizo. Si queremos que Dios obre a favor nuestro, salgámonos de la cueva, obedezcámosle cuando oigamos su voz que allá nos está hablando y nos diga, ven, sal de ahí, obedezcamos, salgamos de ahí. Mis amadas hermanas y hermanos que está con nosotros en esta ya mediodía, tarde ya, Dios quiere sacarte del desánimo y del temor, pero hay claves sencillas a todo lo largo de la escritura. Según este capítulo 19, solamente 6 claves voy a dar para tu vida, para que tú salgas del desánimo.
O si no estás en desánimo, anótalas para que cuando llegues ahí tú puedas tener algo que te respalde, una palabra que te sostenga. En el primer lugar, no huyas del problema. Cuando la adversidad llegue, no huyas. Enfréntalo con la ayuda de Dios. En segundo lugar, no le tengas miedo al desierto. El desierto no es un lugar malo. El desierto es un lugar donde Dios quiere glorificarse para ti. En tercer lugar, cuando llegues al desierto, no te metas en la cueva. No te escondas en el desánimo, en la tristeza, en la depresión. No te escondas en la cueva. En cuarto lugar, aprende a esperar en Dios. Espera en Él. Ahí espera. Pacientemente esperé a Jehová, Salmo 41. Y ahí Él se inclinó y oyó mi voz. Ese es el cuarto, aprende a esperar en Dios. El quinto, alégrate en Él. Aunque no haya motivo, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya nada que parezca para alegrarte, tú alégrate y dile, yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, porque Él es tu Dios, Él es bueno, Él es tu sanador, Él es tu fortaleza. Espera en Él y alégrate en Él. Y en último lugar, obedece su voz. Cuando Él te diga, ven, inmediatamente levántate y sal de ahí. El desánimo, la tristeza, el temor no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Por eso los psicólogos no pueden curar a nadie. Los psicólogos nada más están ahí para oír a las personas y para recibir el pago. Dios no. Dios va a sanar tu alma, tu espíritu y aún tu cuerpo y no te va a cobrar nada, mi amada hermana. Vale la pena confiar en nuestro Dios. El desánimo y el temor pueden ser vencidos de la manera correcta. No busques ayuda en lugares equivocados. Busca la ayuda solamente en Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu asistencia, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dejado en esta hora. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas. Tú que conoces, Señor, las necesidades. Tú que conoces, Señor, las dificultades de cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Señor. Glorifícate en medio de la adversidad de cada persona en este lugar, Señor. Y que cuando las tormentas vengan a nosotros, podamos tener esperanza y podamos estar seguros que tú eres bueno, que tú eres Dios y que tú eres fiel. Que a pesar de todo sigues siendo Dios. Te adoramos en esta hora y te bendecimos con